Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a traer el reino a tu vida. Hoy vamos a hablar del mensaje principal de Jesús. ¿Y cuál es ese mensaje principal? El reino de Dios. Y te lo voy a demostrar aquí en la palabra de Dios. Vamos a ir, Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues que el reino ya estaba aquí, que ya había llegado el reino. ¿Quién trajo el reino? Jesús trajo el reino a la tierra. Y vamos a ver, cuando predicaba Jesús, vamos a ir Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino. Entonces, ¿qué predicaba Jesús? El evangelio del reino, está clarito. Y sanaba toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Esas ya eran manifestaciones del reino, de que el reino estaba con Jesús. Jesús trajo el reino y él predicaba el evangelio del reino. Mateo 10:7. Vayan y prediquen el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Entonces Jesús, ¿qué les mandó a hacer? Que fueran a predicar el evangelio del reino. Vemos claro que Jesús predicaba el evangelio del reino, mandaba a sus discípulos a predicar el evangelio del reino y ya todo lo demás venía como consecuencia de que se había cambiado todo alrededor porque el reino ya estaba ahí aquí en la tierra. Entonces Jesús, vamos a ver otros versículos para que veamos cómo Jesús hablaba del reino una y otra vez. ¿Por qué? Porque él quería que lo entendieran. Porque el reino, ¿y por qué les hablaba en parábolas? Les hablaba en parábolas porque ellos muchas veces no entendían. No entendían, ¿por qué? Porque el reino de Dios es un mundo espiritual, es un gobierno espiritual, el cual hay que entenderlo y discernirlo de una manera espiritual. Entonces Jesús les ponía comparaciones para que pudieran entender cómo era el reino. Vamos a ir Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Por qué les decía que tenían que nacer de nuevo? Para que tuvieran una mente nueva, un entendimiento nuevo de entender el reino de una manera espiritual. Y en Mateo 6:33 Jesús les dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces les dijo, pongan su mirada en el reino y ya cuando tú te enfocas en el reino, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces podemos ver que muchas iglesias basan sus ministerios a lo mejor en mensajes de sanidad, ¿no? Ministerios de sanidad. Y Jesús nunca nos enseñó cómo sanar a las personas. No le decía, ahora tienen que hacer esto. No, Jesús nunca enseñó cómo ser rica a las personas. A lo mejor hay también ahorita ministerios de prosperidad. Tampoco, no. Él que hacía, enfócate en el reino, busca el reino y todo lo demás es añadido. Cuando tú te enfocas en el reino y el reino se establece en un lugar, ¿qué pasa? Hay sanidades, hay prosperidad, hay bendición, hay multiplicación, pero eso ya es añadidura del reino. Entonces, como no estábamos entendiendo bien el mensaje de Dios, enfoquémonos en el reino. Bueno, y vamos a seguir viendo cómo Jesús seguía enseñando del reino. ¿Por qué? Porque quería que entendieran que el reino era una misión espiritual, era una misión de gobierno. ¿De qué? De restaurar todas las cosas. Ya lo vimos también en los mensajes anteriores, como nuestra misión es de restauración. ¿Y un reino qué pasa? Un reino restaura todo lo que hay alrededor. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué hermoso y qué poderoso, porque cuando tú vives en el reino, hay dentro de ti gozo, paz y justicia. Son los frutos del reino. Cuando vivimos en el reino podemos vivir esos frutos. Mateo 19:14. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces hay que ser como niños para entender el reino, porque es un gobierno y un mundo espiritual. Y qué mejor ejemplo, el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, ¿no? Así es como Jesús nos enseñó a orar. Entonces Jesús repetía una y otra vez, es el mensaje principal de Jesús y debería de ser nuestro mensaje principal también, el compartir, el expander, el hablar del reino de Dios, porque cuando tú vives en el reino de Dios, todo lo demás es añadido, todo viene por añadidura, como dice la palabra de Dios. Y un último versículo les voy a leer, Primera de Tesalonicenses 2:12,
para que anden como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. O sea, vean, Dios nos ha llamado a ese reino y a su gloria, para que vivamos en su gloria, para que manifestemos lo que Él trajo a esta tierra. Que nos quede claro, Jesús trajo el reino y ese es el mensaje que vino a predicar. Por lo tanto, debe ser nuestro mensaje principal cuando compartamos la palabra de Dios. ¿Qué te parece si transformamos nuestra mente y dejamos toda religiosidad, ¿no? Todo engaño, ¿no? Que hemos tenido a lo mejor por instrucciones, por educación, por cultura, y empezamos a vivir una vida de reino, que eso es lo que trajo Jesús. Él no trajo ninguna religión a esta tierra, no trajo ninguna otras enseñanzas que muchas veces nos distraen de enfocarnos verdaderamente en el reino de Dios. Yo le pido a Dios que podamos recibirlo a Él como Rey. Él es un Rey y recíbelo dentro de tu corazón. Señor, hoy te recibimos como el Rey de nuestro corazón, te recibimos como el Rey de nuestra vida y te pedimos que como ese reinado que tú tienes, que tú seas quien gobierne primero nuestra vida y que gobierne todo lo que hay alrededor de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.